Bienvenidos a un nuevo capítulo de Formando Infancia. El día de hoy estaremos conversando sobre el servicio de consultorio psicológico, en donde tenemos diversos profesionales que brindan diversos tipos de terapias. Aquí la licenciada Rosa Taramona nos explicará un poco más sobre qué tipos de terapias, qué tipos de evaluaciones brindamos y para qué tipo de dificultades de niños, familias, adultos, etcétera, podemos ayudar. Muy bien, ¿cómo están todos los papitos? Realmente esto del consultorio a todos los papás se nos hace muy difícil, porque nosotros nos encontramos que tenemos niños que tienen muchas dificultades en muchos procesos diferentes. A los papás siempre les explico, uno tiene que ver el proceso de desarrollo de su hijo, tiene que ir logrando en todas las áreas un proceso de desarrollo adecuado y pertinente. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Desde que nuestros niños nacen, uno debe ver que a nivel motor, a nivel motriz, debe desarrollar dentro del adecuado, es decir, debe gatear, debe caminar, debe correr, debe saltar, a la edad que le corresponde de acuerdo al proceso de desarrollo normal, regular. Luego también tenemos que ver que el niño hable, que a determinada edad comience a hablar lo que le corresponde, comience primero a decir palabras, luego a decir frases, luego a decir oraciones, luego a conversar con sus compañeros. Claro. También es importante que los niños a nivel emocional desarrollen adecuadamente, es decir, cómo me comporto con las otras personas. A nivel de habilidades sociales. Más que habilidades sociales, primero a nivel de conducta, que yo trate a las personas con cariño y que reciba cariño de otra persona. Si yo viene una persona y me trata con cariño y yo le pego, entonces ya no estoy teniendo una conducta adecuada. Y eso primero es a nivel social, a nivel de cómo me comporto afectivamente con las personas. También tiene que ver acerca del aspecto de conducta respecto a un niño. Si yo a un niño llevo a un cumpleaños y resulta que no quiere juntarse con nadie, se voltea, se va a un esconde, llora, entonces son conductas que no son dentro de lo esperado. Entonces el papá, desde que el niño nace, lo que debe observar es todas las acciones, ¿no?, que su niño va manifestando en todas las áreas, en el área del lenguaje, en el área social, en el área emocional, en el área motriz, en el área de aprendizaje, porque un niño también va aprendiendo, uno va viendo cosas sin necesidad que se le enseñe a nadie, uno simplemente lo lleva al parque y en el parque ve las flores, en el parque ve el agua, en el parque ve los animalitos y el niño va haciendo, pero resulta que este niño no va aprendiendo, no va logrando manejar esa información, no la interioriza, no la puede manifestar. Entonces, cuando uno ve que su niño no está logrando un proceso de desarrollo adecuado, es importante que uno busque a un especialista. Así como yo le digo siempre a los papás y les explico, a los papás es más fácil a veces entender por el médico. Si uno tiene un niño que le da gripe, que le da fiebre, que le duele la cabeza, uno automáticamente lo lleva al doctor y dice, bueno, pues algo debe estar pasando. Si a un niño de repente se chanca y le comienza a salir sangre o se dobla, uno dice, uy, hay que llevarlo al doctor porque algo le debe estar pasando. Entonces, en el aspecto... Claro, es que el aspecto médico, lo visual, ¿no?, te dice de alguna manera, pero a nivel emocional, lo que ocurre es que los papás no tenemos claro cuál es el proceso de desarrollo. Los papás lo que debemos tener claro es, así como en el aspecto físico, de alguna manera tenemos claro cuál es el proceso de desarrollo regular, porque el término se llama regular, en el área del niño de desarrollo, en todo lo que es la parte psicológica, también deberíamos tener claro cuál es el proceso, deberíamos ir logrando en cada una de las áreas, para la edad que tienen, para que los papás, en cuanto notemos que algo no está yendo dentro de lo esperado, recurrir al especialista, que en este caso es el psicólogo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los papás cuando notamos con nuestro niño que es de pequeñito, la realidad es que eso puede ser desde que son bebés. Desde que son bebés, cuando no tienen algunas cosas es mejor regular al pequeño o al niño desde contra más pequeño más fácil. Más fácil. Entonces debemos nosotros ver respecto a esas actividades. Entonces, normalmente, como le digo, se podría hacer desde que son bebés, pero para los papás se les hace muy difícil. En todo caso, cuando entran a la escuela a nivel inicial, a la educación inicial, es donde se hace más notorio. ¿Por qué? Porque aparentemente un papá tuvo a su hijo que se comportaba muy bien en su casa porque era solito, estaban solamente el papá, la mamá y el niño, y la verdad es que nunca habían visto otro niño, lo tenían ahí, y el niño corría, saltaba, se aventaba, mordía, chupaba, escupía, y la verdad es que los papás no se preocupaban porque para ellos es un niño juguetón. Y de repente llegas a educación inicial, llegas hay 10, 12, 15, 18 niños. Y entonces, ¿qué ocurre ahí?
Resulta que cuando la Miss dice siéntense, no se sienta, se tira al suelo, o se para y comienza a correr, o por ejemplo un niño quiere algo, cual le mordió la mano, o le jaló, o le pellizcó, o a lo mejor el niño no hablaba y solamente le decía papá, y el papá entendía todo, y el papá hablaba muy bien, y cuando llega al nido, la profesora no le entiende. No solo no le entiende, los compañeros resulta que hablan pues frases, oraciones, entonces ahí los papás recién se dan cuenta que el niño tiene retraso del desarrollo en un montón de áreas. Entonces ahí es el primer momento donde uno debe buscar un especialista. Una evaluación de desarrollo. Un especialista. Por ejemplo, ya desde ahí nosotros no debemos saltarnos, debemos seguir un orden. Y el primero es un especialista en esa área. ¿Quiénes son los especialistas en esa área que uno debe buscar? Uno debe buscar un especialista en el área psicológica. Un psicólogo. Así es. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un especialista, un psicólogo que haga los procesos de evaluación. Los psicólogos son igual que los médicos, tenemos muchas especialidades. No es que un psicólogo pueda hacer de todo, claro, sino que tenemos que buscar psicólogos que tengan una orientación y tengan una especialidad. Ya sea en un área de aprendizaje, de lenguaje, o ya sea como psicoterapeuta, o sea que se haya formado adicionalmente en hacer terapias específicas a nivel de psicoterapia. Entonces, eso es algo que los papás debemos tener claro. Si nosotros vamos a llevar al especialista a nuestro hijo, lo primero que debemos buscar es especialista en qué área es y si tiene la formación en esa área. Claro. No porque yo soy psicóloga, voy a dedicarme a hacer todo. No tienes un problema de la piel y vas al otorrinolaringólogo. No, tiene que ver al especialista. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un psicólogo que haga los procesos de evaluación. Que hagan evaluaciones en todas las áreas, evaluación integral, que pueda evaluar al niño en todo el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un psicólogo que trabaja en el área de evaluaciones. Hay los neuropsicólogos, que son psicólogos que hacen todas las evaluaciones y que también tienen formación en neuropsicología para poder establecer evaluaciones e indicadores a nivel neurológico. Entonces, dentro de los psicólogos hay los psicólogos que se encargan de todo lo que es la evaluación integral y los psicólogos, neuropsicólogos, que adicionalmente de lo integral hacen evaluación neurológica. Así es, neurológica. Después de que el niño tiene una evaluación y se establece un diagnóstico, indicadores o presunción diagnóstica, se deriva. Aquí normalmente los psicólogos tienen que ver dónde derivan. ¿Qué tipo de terapia es el que necesita? O si necesita una evaluación adicional. Muchos psicólogos o neuropsicólogos van a derivar a un neurólogo pediátrico. Dependiendo de la dificultad que tenga. Dependiendo de la dificultad que tenga, le va a decir al papá, ¿sabe qué, señor? Vaya usted y que lo evalúe a un neurólogo pediátrico. Un neurólogo pediátrico, ¿no? Y si tiene en el aspecto a nivel ocupacional, se va a mandar a que se evalúe con un terapeuta ocupacional. Si tiene a nivel de lenguaje, se va a mandar donde un terapeuta de lenguaje. Si tiene problemas a nivel de aprendizaje, se va a mandar donde un terapeuta de aprendizaje. Entonces, si tiene problemas a nivel emocional, se va a mandar donde un psicoterapeuta. Entonces, lo primero que debemos tener claro los papás es que primero hay que evaluar, hay que establecer qué dificultades tiene. Y de acuerdo a eso hay que mandar a los especialistas que van a trabajar en el proceso de terapia, pero que primero tienen que evaluar esa área específica. Es como uno, yo le explico a los papás, es como uno va al doctor y el doctor dice, usted tiene problemas en la piel, así que vaya al dermatólogo. Es como un paralelismo, ¿no? Si tú vas a hacerte la evaluación de desarrollo, la evaluación neuropsicológica, sería como ir al médico general. Y el médico general te va a derivar al especialista. No es un médico general. Porque un médico general, o sea, uno que sale no puede hacer eso. Tiene que ser uno que tenga la especialidad. Como ir a medicina interna. Exacto, como un médico internista. Como un internista, ¿no? Y el internista te va a hacer una evaluación general y de acuerdo a eso te va a derivar al especialista indicado. Que puede ser, como tú dices, un especialista en psicoterapia, un especialista en lenguaje, un especialista a nivel ocupacional, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitas primero es una evaluación integral que vea todo el desarrollo del niño para ver exactamente en qué lugares, ¿no?, tiene dificultades. Así es, entonces tiene que haber ese especialista que es el psicólogo que hace el proceso de evaluación. Integral o neuropsicológica. Y que tiene que ser especialista en esa área, no es que cualquier persona, tiene que estar especializado en esa área. Entonces, ese los deriva a los procesos de terapia. Entonces, una vez que manda el proceso de terapia, ya el niño tiene que llegar donde el especialista, puede ser el terapeuta de lenguaje, si es que en la evaluación salió. Ahora,
Una vez que llega el terapeuta de lenguaje ya va a evaluar Claro, el área del lenguaje, lenguaje. cada una de los aspectos, cada una de las áreas, porque el lenguaje también es muy amplio. Claro, desde no solamente es la pronunciación, sino la construcción de las palabras. La construcción de las oraciones o la relación, el poder trabajar en conjunto. Entonces, especialista, ¿para qué? Para poder hacerle su programa de terapia específico, porque para cada ese persona... niño, claro, cada niño es diferente. No, y cada persona... Cada persona, claro. Entonces, trabajar su problema específico. Entonces, eso en el área de lenguaje. En el área de aprendizaje ocurre lo mismo. Le hace general, llega donde el terapeuta de aprendizaje y el de aprendizaje lleva a evaluar cosas específicas para el aprendizaje de acuerdo al grado que está. Claro. Por ejemplo, si es un niño que ya está en primero o segundo grado, a lo mejor adicionalmente a lo que es las cosas básicas también tiene que evaluar lectura, escritura, comprensión lectora, ¿no es cierto? O sea, evaluar todo lo que compete, claro, todo lo que compete al grado que está. Por ejemplo, si viene un chico de secundaria, o es uno que va a la diferente. universidad. Claro, es diferente el nivel de comprensión que tiene que tener dentro del proceso de aprendizaje, claro, y lo que se da en la terapia. Entonces, el terapeuta de aprendizaje, entonces el especialista en aprendizaje, el terapeuta de aprendizaje también va a llegar y va a evaluar específicamente para elaborarle su programa específico para esa persona de acuerdo a las limitaciones que tiene. Luego tenemos el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional no es un psicólogo. La terapia ocupacional es un área dentro del área médica. ¿No? ¿Por eso son tecnólogos médicos? Exactamente, no, es que es tecnología médica, es una especialidad dentro de tecnología médica. Y dentro de tecnología médica hay el terapeuta ocupacional, el terapeuta del lenguaje y el terapeuta físico. Entonces, este especialista ve todo el proceso de desarrollo del niño en diferentes áreas que tienen que ver acerca de cómo recibe la información y cómo la muestra. No, a nivel de todo el cuerpo, a nivel del cuerpo, a nivel de la audición, a nivel de la vista. Claro, a nivel del hay movimiento, niños, yo me acuerdo mucho, ¿no? Y pongo de ejemplo a mi hermano, que al contrario, él era muy tosco, ¿no? Y a nivel sensorial necesitaba mucha información porque todo le gustaba fuerte, todo le gustaba. Y mientras que tanto tenía un primo que tú lo tocabas y ya le incomodaba y no le gustaban las posturas y no le gustaba. Entonces supongo que a nivel de cómo recibe información el cuerpo puede ser muy diferente y puede estar desde los que toleran mucho o demasiado a los que toleran muy poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí si uno nota algunas conductas, ya sea en diferentes sentidos, ya sea como le digo, a nivel de audición, a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel gustativo, a nivel táctil, ahí se deriva a un especialista que lo tiene que evaluar. El que evalúa, hace el psicólogo que hace la evaluación integral, determina si tiene indicadores, algunas características que son inadecuadas, entonces los manda donde el especialista. Y el terapeuta ocupacional lo evalúa y determina en qué áreas son las que tiene que trabajar. Y si es que efectivamente es así, porque solamente a veces es tema de conducta. Claro. Y entonces ahí ya pasamos a otra cosa. Entonces tenemos el terapeuta ocupacional. Y luego de ahí tenemos, por ejemplo, lo que hablamos del terapeuta de conducta. Y es que dentro de esa área es quienes tienen, y si es solamente conductual, quienes se dedican y los psicólogos que tienen o han hecho una especialidad o trabajan en el área conductual. Y entonces ahí se da terapia a nivel de modificación de conducta, terapia a nivel de conducta, para enseñarle a los papás, que ahí se trabaja desde la familia, claro, porque es que son los papás, los abuelos o la niñera, claro, la figura de referencia es la que establece la norma, para trabajar y el niño se vaya ajustando y aprenda a organizarse y a responder adecuadamente. Claro. Y entonces eso es a nivel de conducta. Y tenemos al especialista en lenguaje que hablábamos. El de lenguaje, por ejemplo, siempre yo le digo que hay dos áreas. Una es, les comentábamos anteriormente, que venía de ser hermano o primo, como digo yo, del terapeuta ocupacional, porque viene del área de tecnología médica. Entonces, el que viene del área de tecnología médica, ellos ven, esos terapeutas de lenguaje ven desde la parte física. Empiezan con la parte física, por ejemplo, pronuncia mal, y no solamente es que pronuncio mal o hablo mal, sino que tengo problemas a nivel de los músculos, de la boca, de toda la parte orofacial se llama, ¿no? Tono. Entonces, esos especialistas, por ejemplo, trabajan desde ahí, evalúan desde ahí, y también la parte de desarrollo. Mientras que hay otros terapeutas del lenguaje, que podemos ser psicólogos o podemos ser profesores, que hemos hecho especialidad en terapia del lenguaje, pero lo que vemos es la parte de desarrollo. Entonces, esos terapeutas, adicionalmente, para tener un proceso de lenguaje completo, normalmente lo que hacen muchos de ellos es llevar estudios complementarios o especialidades en orofacial. Claro. Son terapeutas del lenguaje y adicionalmente tienen formación en
Para ver toda la parte completa física. de física de la boca. Claro. Y si no tienen a nivel orofacial, la verdad es que son excelentes terapeutas, pero en el proceso del desarrollo, en la parte física, en la parte motriz, no están especializados en esa área. Entonces uno siempre debe tener claro con el especialista que lleva a su hijo qué dificultades tiene y que vaya con el especialista oportuno. Luego tenemos el psicoterapeuta. El psicoterapeuta también es una rama muy amplia porque en psicoterapia es de acuerdo a la orientación, claro. La orientación que tiene. En psicología hay orientaciones. Desde la orientación que yo creo que conoce todo el mundo, que son los psicoanalistas, hasta pues los cognitivos conductuales, los qué sé yo, infinidad de orientaciones diferentes y se dan propuestas o se hacen terapias diferentes. Entonces, ahí ocurre que de acuerdo a eso es importante que tengamos especialistas de acuerdo a lo que ofrezcamos. Por ejemplo, nosotros ofrecemos psicoterapia de familia, tenemos especialistas que trabajan en familia, tenemos de pareja, entonces tenemos especialistas en el área de pareja. Y tenemos todo lo que son niños y todo lo que es la parte de organización de niños. Entonces ahí tenemos el psicoterapeuta que es infantil y que trabaja con niños. Y que es importante que dentro de su formación tengan eso para poder brindar de forma óptima o oportuna. Y para adultos, adolescentes. Lo que ocurre es que sí tenemos, eso por ejemplo, adultos, adolescentes es en el área clínica y tenemos psicoterapeutas que trabajan en el área clínica, sí, que es el área emocional, en el área emocional. Pero por ejemplo, respecto a eso también es muy específico. Hay que ser realistas. Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo un adolescente que tiene problemas a nivel de alcoholismo. Claro. No, y ahí necesitan un especialista que sea psicoterapeuta en el área clínica, pero adicionalmente que tenga toda la especialidad y estudios adicionales en esa área, en el área. Y por ejemplo, hay que ser realistas, nosotros no brindamos ese servicio. ¿Por qué? Porque nosotros somos un área psicopedagógica. Nuestra institución, déjalo ser, es una institución dedicada al área educativa. Claro. Porque psicopedagógico es en el área educativa. Nosotros brindamos de familia, de niños y adolescentes, pero en el área educativa. ¿No? En el área clínica, generalmente, si nos llegan, porque nos han llegado, la psicoterapeuta los evalúa, da apoyo en el área emocional, pero en esa área los deriva a un especialista adecuado y pertinente. Jamás un profesional con ética se toma atribuciones que no le corresponden. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el área de lo que es la parte emocional. Y luego tenemos que es el psicoterapeuta o la terapia a nivel de orientación vocacional. Sí, justo iba a mencionar eso. Que eso, por ejemplo, también que es en el área educativa, que es un psicólogo que trabaja y tiene experiencia en el área psicopedagógica. Por ejemplo, el que hace orientación vocacional tiene que ser alguien en el área psicopedagógica, que sepa respecto a la parte psicológica y respecto a la parte educativa, para poder complementar esos dos aspectos y poder darle orientación, darle pautas. Porque al final de cuentas, dar orientación psicológica no es decirle orientación vocacional, claro, decirle tienes que estudiar tal cosa, tienes que dedicarte a tal carrera, sino analizar todos los aspectos para que ese adolescente llegue a esa conclusión. Así es. Entonces, siempre debemos tener claro que los psicólogos son especialistas en, los terapeutas son especialistas en. Entonces, que los padres debemos tener claro en qué área son especialistas. Y uno realmente debe pedir, yo le digo siempre a los papás, uno debe preguntar, especialista en qué área es, qué formación tiene, porque no existen, lamentablemente hay que ser realistas, muchos profesionales que no tienen esas especialidades y que se toman atribuciones que no les corresponden. Y entonces la realidad es que no pueden elaborar programas adecuados. Claro, porque no tienes los conocimientos necesarios para la dificultad en específico que pueda tener. Igual, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos niños, siempre un papá que tiene niños con trastornos. Ahora hay muchos niños en el área educativa con el sistema que tenemos ahora, con diferentes dificultades, claro, que van a la escuela regular, que sean niños con autismo, o con hiperactividad, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se llama eso, con TDAH, o con niños con retraso cognitivo, o niños, en general dificultades, y ahí también tiene que haber en el área de psicología especialistas en niños a nivel de desarrollo infantil, claro, y de lo que es cada uno de esos trastornos. O sea, no puede hacerlo cualquier psicólogo, tiene que ser un especialista en esta área para poder elaborar y darle un programa adecuado y pertinente y el seguimiento. Ahora, yo creo que algo que sí tenemos que tener claro todos es que los psicólogos no medican, porque siento que a veces esa es una ¿no?
algo que no se tiene muy claro, ¿no? A veces los niños, como tú mencionas, los niños con trastornos necesitan alguna medicación, pero los psicólogos no están en la capacidad de dar medicación. No, los psicólogos no tenemos autoridad para dar medicación, quien tiene autoridad son los médicos, entonces normalmente lo que hacemos los psicólogos es derivarlo, es decir, al neuropediatra. Si que encontramos que un niño necesita una evaluación adicional, no, más que nada indicadores clínicos, si necesita apoyo adicional, son derivados al neuropediatra y el neuropediatra es quien da la medicación. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien, hasta luego, hasta la próxima semana.